la lucha por la justicia social y a nivel de todo el Estado, las mareas naranjas, que son la gente que colectivamente defendemos el sistema público de servicios sociales, hemos planteado en Canarias hacer este acto de presentación de esta investigación en este marco, y el lema que tenemos para esta semana de lucha por la justicia social es: no hay justicia social sin servicios sociales públicos. Esta investigación que les vamos a presentar es un segundo informe de la situación de los servicios sociales en Canarias. El primero lo hicimos desde la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales también en el 2010. En el 2012 hicimos una investigación del incumplimiento de la prestación canaria de inserción, que es esa prestación básica que le llega a muy poca gente y en muy malas condiciones y con los plazos todos completamente saturados. Y esta investigación tercera es como un recopilatorio, ahora nos lo va a explicar David, tanto de los indicadores del contexto socioeconómico que tenemos en Canarias, como los indicadores de la respuesta que se da desde las administraciones públicas, poniendo el foco en concreto a los servicios sociales, al sistema público de servicios sociales. ¿Vale? Entonces haremos un recorrido por las principales, constataciones y propuestas, y va a estar todo el informe, no solo el resumen, ¿verdad?, sino toda la información que se ha ido recopilando, que está tratada y que está muy bien organizada. Lo vamos a poner en abierto, ¿no?, porque lo que nos interesa es conocer la realidad para transformarla, y cuanta más gente la conozca, pues más gente se puede implicar en esta situación. Parte del equipo que hemos hecho la investigación estamos aquí, falta Ana. Quien ha coordinado la investigación es David Enrique Cárdenas. Bien. Y después en el equipo de apoyo hemos estado Ana Ruano, que es una compañera que no ha podido venir, Carmen Denis Acosta y la que les habla, con Ludovique Velasco Vázquez. Pues vamos a comenzar con el objetivo de la investigación y los indicadores del contexto. Pues bueno, buenas tardes. Vamos a ver, como decía Coldoví, el objetivo de la investigación ha sido realizar un diagnóstico sobre la situación de los servicios sociales. Y antes de nada, lo que hemos hecho es analizar los indicadores socioeconómicos de la población y la capacidad de respuesta que tiene la administración pública para darle respuesta a combatir esa realidad social que nos enfrentamos. Realmente lo que hemos hecho, vamos a ver, lo que hemos hecho es como si fuera una herramienta de trabajo. Esa herramienta es dinámica, actualizable, retroalimentable, compartida y trabajada entre todos y todas. Herramienta de trabajo, herramienta de análisis, herramienta de reflexión, herramienta de denuncia. Un poco la idea general de la investigación viene de ahí. Y tener un conocimiento lo más objetivo posible de la realidad social para también ver y constatar que la administración pública está haciendo todo lo necesario. Está claro que eso está clarísimo que no. Digamos que tiene todas esas vertientes, ¿no?, del estudio. Vamos a ir, aquí hemos representado una esquemita que visto así dices tú mi más, pero es un poco lo mismo que acabo de decir. O sea, queremos saber la situación de la red pública de servicios sociales. No nos hemos centrado en el tema de a nivel ONG ni demás, sino la respuesta de la administración pública. Respuesta de la administración pública en base a unos indicadores que hemos llamado de contexto, en donde hemos analizado unos distintos indicadores que nosotros consideramos prioritarios, no son todos, pero son los que vemos prioritarios a la hora de determinar si
si una persona en un momento dado es susceptible de ir hacia los servicios sociales por una problemática concreta. Ahora mismo sabemos un poquito los distintos indicadores y un poco vamos a explicar el porqué. Hay algunos que quedan más claros, como la cuestión de empleo, precariedad, prestaciones y demás, pero ya diremos también por qué demografía y después, sobre todo, también nos vamos a centrar en el tema de condiciones de vida. Todo esto, indicadores de contexto para conocer la realidad. ¿Y qué respuesta está dando la administración pública? Respuesta a la administración pública la hemos estudiado en base al análisis de todos los datos disponibles sobre el Plan Concertado de Prestaciones Básicas y directamente sobre los presupuestos tanto de la comunidad autónoma como de cabildos y de todos los ayuntamientos. Los datos que hemos sacado son datos de evolución, sobre todo, en el sentido, queríamos saber cómo estaba la situación antes del inicio de la crisis hasta ahora. Y entonces, por ejemplo, el tema de presupuestos y demás siempre enfocado, planteado presupuestos totales generales y presupuestos destinados, lo que sería destinado a servicios sociales, promoción social, acción social, etc. Nos hemos centrado también bastante en el tema de la PCI, de la dependencia y algunos factores. Lo ideal, poder continuar con esta investigación, pero hacerla ya más a nivel participativo, de trabajo de campo, profundizar en algunos aspectos que hemos detectado y demás. Ideal sería. Bueno, entonces pasaríamos ya a lo que sería analizar. El primer indicador que hemos visto ha sido el tema de la evolución demográfica. La evolución demográfica la hemos visto desde el punto de vista de estructura y desde el punto de vista de crecimiento. A nivel de estructura, poblaciones canarias, 2.118.000 personas, ha ido creciendo paulatinamente durante todos los años hasta llegar a 2010, que en ese momento es cuando ha empezado a decrecer la población. Tanto por una cuestión migratoria, como por una cuestión del parón del crecimiento a nivel de natalidad y demás. Yo aquí creo que con Lobby se va a centrar un poco más en esto, pero a nivel de, cuando hemos visto la población, todo esto lo hemos desagregado a nivel por municipios, ¿no? Por islas y por municipios. Nos hemos centrado sobre todo en la provincia de Las Palmas por una cuestión de tiempo y de trabajo, aunque siempre están los datos de Canarias como prioritarios, ¿no? Aquí sí hemos marcado cuántos son los municipios de menos de 20.000 habitantes, que con la nueva ley de reforma de la administración local, de sostenibilidad y demás, se van a quedar sin cobertura, sin servicio directo, de cercanía y demás. Incluso después vemos también los municipios de menos de 5.000 habitantes, que eso en un momento dado están llevados o a la fusión, desaparición o demás, con lo cual van a sufrir más en sus carnes todavía el desmantelamiento de los servicios sociales municipales. Simplemente aquí están los datos, yo creo que se lee, los pueden ir viendo, pero vamos, estamos hablando de que es un 20%, son 430.000 personas las que viven en estos municipios y son la totalidad de los municipios. Realmente los municipios grandes copan el 52%, pero son solo 8 de los 88, o sea que y después estamos hablando de una población de las islas que es como sabemos cómo es, a nivel orográfico, a nivel de tal, que a lo mejor son 20 kilómetros, pero es una hora de trayecto, ¿no? Y más dificultad que van a tener en ese sentido. Estructura y crecimiento, sobre todo, lo estamos viendo por lo que va a significar en el futuro que la demanda se va a intensificar todavía aún más, porque, por ejemplo, estamos hablando que en Canarias hace unos años ya se ha empezado a invertir la pirámide poblacional, en el sentido de que cada vez hay menos nacimientos y la esperanza de vida cada vez es mayor. Con lo cual la población de más de 65 años, que ahora mismo son alrededor de 300.000 personas, un 15% de la población, hace unos 6 años era un 12%, pero es que está previsto que para 2021, o sea dentro de 6 años, va a subir al 20%, o sea, un 5% más de lo que estamos hablando actualmente. Este registro se
dispararía casi a las 400.000 personas, lo que implica repercusiones del sistema de los servicios públicos, a nivel de sistema de pensiones, el tema de ayuda a dependencia, personas ancianas y demás. Bueno, un poco es el por qué hemos mirado el tema demográfico. Después hemos visto lo que son los indicadores a nivel económico, macroeconómicos y demás, por conocer un poco la tendencia y la evolución a nivel del PIB, por ejemplo, per cápita. Estamos hablando de que en cuestión de 4 o 5 años ha descendido unos 1.500 euros al año por persona. Esta comparativa con la media estatal la hacemos en casi todos los registros, porque la verdad que siempre nos situamos en valores negativos entre unos 3.500 o 5.000 euros anuales a nivel de ingreso, de renta y demás. Por otro lado, el IPC, el impuesto, el tema del IPC ha crecido de 10 puntos desde 2007 a 2003. Hablamos de otra cosa que vamos, el encarecimiento de la cesta de la compra y de todo lo que supone, el coste que supone todo eso. El gasto de los hogares canarios superó la renta disponible, es decir, cada vez estamos más endeudados y cada vez tenemos menos capacidad de ahorro. De hecho, aunque sean distintas metodologías, podemos tener una idea clara. Estos son datos todos oficiales del registro del INE y demás. Estamos hablando que el gasto de los hogares canarios fue de 22.430 euros y la renta disponible de los hogares canarios 22.037. Es una diferencia de 500 euros anuales que dice, bueno, son 500 euros, pero bueno, ahí estamos hablando ya de lo que supone endeudamiento y demás. El ingreso medio disponible por hogar se ha reducido 17%, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos valores los están viendo. Y estamos hablando de reducciones entre el 17, el 10, el 12, el 22, siempre valores que están yendo a la baja. Sin embargo, los precios, a pesar de que en estos 2 últimos años, último año y medio, empezamos a escuchar por la televisión o lo que sea, el IPC se han bajado, estamos en valores negativos y no sé cuánto, sí, estamos en valores negativos con respecto al mes anterior, al trimestre anterior o al año anterior, pero si lo analizamos con respecto a hace 5 años, hace 3 años, o hace 2007-2008, que digamos que era el momento en el que todavía no se había entrado en la crisis en la que estamos actualmente, el descenso es de más de 10 puntos, o sea que es bastante significativo. Cuando después estamos hablando que el nivel de ingresos y la renta disponible también ha ido en descenso. De todos estos datos que hemos ido sacando, pues sí hemos constatado que se ha incrementado la desigualdad en un 12%. Es decir, los hogares más ricos tuvieron 12 veces más renta que los hogares más pobres. Y después también, con respecto al tema de la desigualdad de la renta, si observamos un comportamiento contracíclico, en el sentido de que cuando hay recesión, la desigualdad aumenta. Pero cuando estamos en una época de expansión económica o de bonanza o demás, 2004, 2005, 2006, la desigualdad no se reducía. Eso es algo que también hemos constatado a lo largo de todo el estudio. Pasamos quizás a uno de los indicadores prioritarios a la hora de detectar un poco la situación de las personas. Actualmente pues sería el indicador de empleo y prestaciones, los hemos llamado así, lo desglosamos un poco en lo que sería empleo, ocupación y después la parte de desempleo y prestaciones. Voy a intentar resumir un poco más porque creo que estoy rollando demasiado. Estamos hablando que el 42% de la población que está en edad de trabajar está ocupada. Es decir, eso viene a ser la tasa de lo que se llama la tasa de empleo. En 2007 era un 55% de la población. Un descenso también significativo, un 13% en cuestión de 6 años. De casi 900.000 personas que estaban trabajando en 2007, ahora son 735.000 personas.
hay 30.000 personas más en el mercado laboral con contratos a tiempo parcial. Vale. Una vez vemos así el empleo en términos generales, sí nos hemos querido centrar en dos cuestiones que consideramos que son las que están haciendo que surja lo que ya se está llamando como los trabajadores y las trabajadoras pobres, ¿no? Que no llegan a cubrir las necesidades a pesar de estar trabajando. Y en ese sentido se detecta desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la temporalidad. Estamos hablando que este último año, por ejemplo, la temporalidad, los contratos que se han firmado, o sea, de los contratos que se han firmado, más de un 90% eran temporales. Estamos hablando de una temporalidad que puede ser un mes, 3 meses y no llegar al año. Eso supone el que esa persona cuando deja de trabajar probablemente ni siquiera tenga derecho a recibir ningún tipo de prestación ni nada. O sea, se queda directamente sin ingreso. Y sobre todo, nos hemos fijado en el tema del contrato a tiempo parcial. Porque hemos visto que, bueno, lo que estaba comentando, desde 2007 ahora hay 30.000 personas más que están dentro del mercado con contratos a tiempo parcial. Aquí hay una tablita que no se verá muy bien porque la metí así un poco para guiarme también a la hora de explicarlo. Y vemos por ejemplo, jornada a tiempo parcial. En 2007 eran 88.700 personas que tenían contratos a jornada parcial. Fíjense cómo va creciendo la línea, que incluso desciende un poco de 2003, pero ha sido porque hubo ahí un pequeño receso y con la reforma laboral y demás. Pero estamos hablando de 119.000 personas actualmente. Es un incremento del 16% con respecto a los contratos a tiempo completo, ¿no? O sea, suponen el 16% del total de contratos, cuando antes eran el 9%, no llegaban al 10%. Contratos a tiempo parcial no significa solamente una cuestión de conciliación de vida laboral a nivel personal. Oye, me interesa trabajar 5 horas o 4 horas porque en estos momentos es lo que puedo abarcar y demás. Muy al contrario, suelen ser contratos, y eso lo puedo decir yo a título personal porque he estado 5 años haciendo estudios sobre temas de economía sumergida y empleo irregular, y ya desde ese momento sí se constataba que una de las cuestiones que se hace por parte de cierto empresariado, no todo, cierto empresariado, es contrato jornada parcial, pero vas a trabajar 8 horas en un momento dado, con lo cual esa persona tiene que estar 100% de su horario de trabajo dedicado a un trabajo que por contrato tiene media jornada, no va a estar cobrando lo suficiente a lo mejor para poder mantenerse así o a su familia. Quizás es uno de los factores que están determinando ahora mismo lo que se llama, sobre todo el tema ¿no? de trabajadores y trabajadoras pobres. Hicimos una parada en el tema del sector de empleo público y aquí se ha reducido en 35.000 personas, actualmente son 130.000 empleos, hace 7 años, en 2011, hace 3 años comparados con el último dato, eran 165.000 personas. Y sí hemos sacado por medio del SENAE, del registro, ellos le llaman actividades de servicios sociales sin alojamiento, no sería ni siquiera el total de las personas trabajadoras en el ámbito social, pero sí es verdad que lo que está claro es que se han perdido 500 puestos de trabajo en estos últimos 5 años. Y digamos que de cada 1.000 empleos que se han destruido en estos últimos años, 100 eran personas empleadas en los servicios sociales. En las entidades locales todavía es aún mayor el descenso, llegando a ser del 23% en los últimos 3 años. Y este último año fue del 7%, con la importancia que tienen las entidades locales, porque al final es el trato, el contacto directo con las personas, y a donde acuden es a los servicios sociales de los ayuntamientos, básicamente. Con lo que implica de pérdida de cercanía, de objetividad, de trabajo directo, etcétera, ¿no? De eficacia, eficiencia, todo. El desempleo, pues lo mismo. En los últimos 6 años hay 180.000 personas más paradas, por mucho que se nos esté diciendo
que el empleo está remontando por la temporalidad y está remontando por los contratos a tiempo parcial, básicamente. Y está remontando, pero ni siquiera estamos en valores, en niveles, o sea, está remontando con respecto al año anterior, mínimamente, pero tampoco es una cuestión que se esté guiando, para nada, al contrario. Fijémonos que en 2008 eran 175.000 personas. Se ha duplicado en 5 o 6 años. Y después aquí sí hacemos una referencia al tema de parados de larga duración, como hablábamos antes, que lo vamos a enlazar ahora con el tema de prestaciones. Y fíjense cómo esta sería la parte, la casillita de parados de larga duración, como cada vez con respecto al total de parados es una proporción menor, pero esa proporción cada vez ha ido aumentando. Cada vez hay más personas paradas de larga duración. De hecho, una de cada 2 personas paradas de larga duración, que viene a significar que llevan más de un año en paro. Por ese motivo, porque llevan más de un año en paro y muchos llevan 2 y 3 años en paro, te han dejado de perseguir prestaciones. Entonces, la tasa de cobertura que viene a ser del total de parados, de personas que están en paro, ¿cuántas están recibiendo prestaciones? Pues está alcanzando, llega al 55%, pero es que hace 4 años era del 78%, la cobertura. El gasto en prestaciones, por supuesto, cosa que los gobiernos muchas veces lo dicen, o el gobierno central en este caso, lo dice como si fuera un logro, realmente se ha reducido porque hay menos gente que tiene derecho a percibirla. O sea, de hecho se ha reducido un 18%, estamos hablando de mucho dinero. Bueno, por aquí nada, estos son datos que cuando se publiquen en la página web podrán ver. Hay muchísimos más datos de los que están aquí, pero muchísimos más. Nos hemos centrado nada más que en algunos aspectos más significativos. Porcentaje de parados sin prestación, como hablábamos, era un 20% de los parados estaban sin prestación en 2007. Ahora mismo es el 57%. También es un indicador, por eso es uno de los indicadores prioritarios, primordiales a la hora de analizar la situación social actual. Después nos basamos en las condiciones de vida. Las condiciones de vida las vinimos a analizar en base también a registros oficiales, no nos estamos inventando ningún dato, todos los datos están publicados, lo único que hemos hecho, como todo lo demás, ha sido unificarlos y ponerlos, plasmarlos delante de nuestros ojos todos, ¿no? E incluso intentando combinar unos con otros y darle una interpretación lógica. Nos hemos basado en la encuesta de condiciones de vida, de ingresos y condiciones de vida, del INTAC a nivel Canarias y del INE a nivel estatal, que tiene una parte también dedicada a Canarias, y los hemos extraído todos de ahí. Como ya hablábamos con el tema de la renta media se ha recortado en 1.300 euros. La renta media por hogar, la reducción de la renta media por hogar en 4 años ha sido del 10%. La brecha de la desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado un 25% en estos últimos años, también un valor exagerado. Por otro lado, los ingresos en Canarias en 2013, que es el último dato que hay sobre este respecto, se estimaban en 1.600 euros al mes. Este mismo dato, prácticamente exacto, es el mismo dato de hace 10 años. El mismo dato de hace 10 años. Cuando el valor del dinero y del precio del dinero, digámoslo así, era menor de lo que es ahora, con lo cual realmente que haya vuelto a lo que hace 10 años posiblemente es menor todavía que hace 10 años por esa cuestión del valor del precio, ¿no? Y de los precios. La desigualdad en la distribución de la renta, por lo tanto, durante estos años de crisis no ha dejado más que crecer. Y en los últimos 7 años la brecha aún ha sido mayor, como decíamos, del 25%. Otro dato también de los titulares de los periodistas viene a ser que 58.000 hogares no perciben ningún tipo de ingreso. Es decir, de los 810.000 hogares computados en Canarias, 58.000, o sea, un 7,5, casi un 8%, no reciben ningún tipo de ingreso, pero ninguno. Hace 4 años, de hecho, con respecto a esta última encuesta que se hizo, estamos hablando de 3 años antes, 2 años antes, eran 33.000 hogares, con respecto a los 58.000 que hay ahora.
prácticamente también duplicado. Pero bueno, todo tiene también una relación con lo que estábamos hablando anteriormente de prestaciones y demás. La cuestión de ya, una vez analizamos el tema de ingresos, gastos y demás, pues llegamos a la cuestión de los indicadores de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza ha ido creciendo. Yo ahora como estamos haciendo entre nosotros, lo digo así, el gobierno de Canarias, para ellos esto fue un logro. El 28,4% que han estado vendiendo estos últimos meses, a raíz de algunas publicaciones que también habían salido, lo vendían como un logro. Pero cualquiera que se pare un momentito a mirar el porqué, porque la última encuesta que se hizo, unos años antes, era un 33 con algo. Entonces ellos dicen, ha subido 5 puntos el nivel de pobreza en Canarias. Claro, pero es que la tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza. Y el umbral de la pobreza varía anualmente con respecto a la mediana de ingresos por familia. O sea, según los ingresos por familia que habíamos visto antes, se halla todo lo que está por debajo del 60% de esa mediana, es lo que ellos consideran que está por debajo del umbral de la pobreza. Al bajar los ingresos, baja el porcentaje, pero no baja el número de personas. Hablaríamos igualmente, así y todo, estamos hablando de que 1 de cada 3 personas en Canarias está en riesgo de pobreza y exclusión social, que viene a ser como unas 60.000 personas, si no más. 600.000. 600.000 personas, si no más. 600.000 personas. Más de 600.000. Claro, 1 de cada 3. De todas formas, nosotros también nos fiamos más de este dato de aquí, que es está basado en el índice AROPE, que sería la estrategia de Europa. Es un valor mucho más unificado en toda Europa y en el que se basan todos los estudios a nivel europeo y demás, y a nivel estatal y a nivel Canarias también. Nosotros seguimos viendo que este es el porcentaje más real, que más se acerca a la realidad. El tema de la pobreza material severa, que analiza otro tipo de indicadores también, aparte de los ingresos, ha crecido 5 puntos en los últimos 2 años. Estamos en un 8,5% de la población, cuando hace 4 años era el 3,5%. Aquí ya estamos ya acercándonos un poco más a lo que nos preocupa y a lo que duele, y es que estamos hablando de personas que no están en riesgo, están en exclusión. Y bueno, después ya tema de pobreza relativa, 21%, todos los indicadores por abajo. Cuando comprobamos estos indicadores, los contrastamos con las medias a nivel estatal, siempre estamos 7, 8 puntos por debajo de la media estatal. No sé cuánto dinero, 3.000, 5.000 euros anual, por debajo de cuestión estatal. Cuando realmente después los precios han crecido, los salarios son los más bajos de toda España y demás, por lo cual estamos en una situación de más vulnerabilidad a nivel general de toda la población. Dentro del tema de condiciones de vida también se analiza, hay un apartado que ellos analizan que serían las personas con limitación de la vida diaria y también le llamamos en situación de dependencia. Estamos hablando de 163.000 personas que están en una situación de dependencia, que tienen alguna limitación de la vida diaria, sería un 8% de la población total así. 65% necesita ayuda, de las cuales el 65% necesita ayuda y cuidado de otras personas, y 6.000 de las 163.000 personas ni siquiera tienen acceso de ninguna manera a los mismos, aunque ya Coldovi va a desarrollar un poquito más esta cuestión porque estos datos son los que reflejan dentro de la estadística de condiciones de vida. La realidad es otra. Bueno, estas cuestiones que hemos analizado, ¿para qué? Para cuando vayamos a pasar ahora a la segunda parte de lo que hemos estudiado, que sería qué respuesta están dando los servicios sociales, las administraciones públicas, la red de servicios sociales, está dando, qué respuesta se está dando a la situación actual. Si la situación actual cada vez es más precaria, ahí se está sumando un mayor número de personas, tasas por debajo del nivel de pobreza, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que, como veremos ahora,
los presupuestos, personal y demás, no se está adecuando a esa realidad, ¿no? Entonces, sí queremos tener, y por eso quisimos empezar por esta parte del estudio, porque realmente lo que queremos es que no nos estén diciendo no, si es que la tasa de pobreza está bajando, ¿para qué necesito más personal? ¿Para qué necesito más financiación en esto? Si es que los indicadores dicen que... Entonces, el Colegio de Trabajo Social al fin y al cabo lo que quiere es tener un documento unificado en donde tú puedes decirle a ese político que te está diciendo que no hace falta, decirle cómo no va a hacer falta, si es que la demanda cada vez está aumentando. Si está aumentando la demanda, ¿por qué no aumenta la financiación? En todos los aspectos. Muy bien. Mira, yo se lo voy a pasar, por si quieren echarle un ojo. No se distraigan mucho. No se distraigan. Pero si quieren ver un poco, realmente el análisis va, porque va a nivel municipal y demás. Y por si están interesados. Esto va a estar publicado, ¿no? Está publicado en Esto estará publicado en la página web o quien quiera pedirlo se le estará disponible. Incluso tenemos un resumen más de eso. Pero por si le querían echar un vistazo. Muy bien. Como planteaba David, nosotras una vez vista cuál era la realidad de precariedad, de desigualdad, de injusticia que vivíamos en Canarias y que vivimos, decíamos, bueno, ante esto vamos a contrastarlo con la respuesta de la administración con respecto a los servicios sociales. La conclusión global y general, aunque ahora lo vamos a ir viendo por cada una de las distintas realidades, es que el sistema público de servicios sociales no da respuesta a la situación de las condiciones de vida que tiene la población en Canarias, ¿no? Incluso al contrario, las políticas sociales que se plantean son familiaristas, es decir, descargando que sean las familias las que apoyen las situaciones de injusticia y de desigualdad, ¿no? Pero ya las familias están muy cargadas y la responsabilidad pública se lava las manos y dice que sean las familias las que atiendan a las personas en situación de dependencia, que sean las familias las que, o los mayores, nuestros mayores, los que nos paguen la vivienda, la alimentación, ¿no? Todo esto que estamos sufriendo en nuestra tierra. Además, las que hay son asistencialistas, solo se dedican a la asistencia, y residuales ponemos ahí porque no son políticas sociales para todas las personas, como puede ser, por ejemplo, la realidad de la educación, que es para todas las personas, los servicios sociales no. Es solo para un grupito de personas muy determinadas, ¿no? Y además cada vez a menos personas. Como antes decía David, hay una reducción de 500 personas solo en las personas empleadas públicas, ¿no? En un momento en el que hay un aumento muy grande de la demanda, de la necesidad que tenemos toda la gente de servicios sociales, lo que hay es una bajada de plantilla, de menos recursos personales, con lo que esto supone pues de no dar respuesta a la ciudadanía a lo que tenemos derecho, ¿no? Más la sobrecarga de trabajo que lleva a una atención inadecuada completamente a las personas, ¿no? En Canarias tenemos los peores servicios sociales de España y de Europa y se adolece de un marco normativo adecuado. Nosotras estamos, la ley que hay en Canarias de servicios sociales es de septiembre de 1987. Esa ley, que es muy interesante, ni siquiera se cumple, pero es que además habría que adecuar ese marco normativo, esa ley, a la nueva realidad que estamos viviendo en Canarias, ¿no? Con las nuevas condiciones. ¿Te puedes sentar donde quieras? Está en tu casa. Nosotros vimos en qué nos vamos a fijar de los servicios sociales. Dijimos, vamos sobre todo a fijarnos en el plan concertado, que son los servicios sociales en cada municipio, en cada barrio, en cada pueblo, que es lo más cercano a la gente. Vamos a fijarnos también en los presupuestos, en la prestación canaria de inserción, en la aplicación nefasta de la Ley de Promoción a la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y vamos a fijarnos también en los presupuestos de las entidades locales, los cabildos y los ayuntamientos. Y con eso lo apotajamos todo y podemos tener una visión general de cómo están funcionando los servicios sociales. Y dijimos, bueno, si nos fijamos en el plan concertado, la primera gran idea es que hay un desmantelamiento total de los servicios sociales en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Cada vez hay menos servicios y menos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Me están distrayendo. Bueno,
el aumento de la demanda de estos servicios sociales es del 40% y la reducción de la plantilla es del 20%, para que veamos la gran diferencia que hay. Y la financiación para los programas de las prestaciones básicas, estamos hablando de información y asesoramiento de derechos, prestaciones económicas, alojamiento alternativo, ayuda a domicilio, atención, prevención con niños y niñas y jóvenes. Sí, todo eso son las prestaciones básicas, todo eso son lo que tienen que hacer los servicios sociales de cercanía en cada barrio, en cada pueblo. Pues eso se reduce toda la financiación un 9,5%, ¿no? En el 2013 la media que hay de dedicación de los centros de servicios sociales por persona al año es de 93 euros. Es una cifra ridícula para afrontar la situación tan grave que estamos padeciendo. Este plan concertado, la financiación es a 3 bandas, es el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos tienen que poner más o menos un mismo porcentaje. Pues lo que hemos visto en la investigación es que el 80% de esa financiación lo ponen los ayuntamientos, el 80%, ¿no? El plan concertado del Gobierno de España en los presupuestos lleva congelado hace más de 10 años y ha habido una reducción del 70%. Es una gran catástrofe, ¿no? Sí, imagino que la dinámica es que tú expongas y después al final, o podemos dar... Sí, sí, hay alguna cosa que podamos, a lo mejor es más fácil ahora. Sí, ¿verdad? Sin vergüenza ninguna. Únicamente lo que te iba a comentar, cuando se entrevista a los políticos responsables de cada área, ante la pregunta del periodista que dice, oye, es que ustedes han reducido recursos y partidas, siempre no. Eso no es verdad. Ahora lo veremos, los presupuestos, con la cifra. Claro, entonces, si el periodista tuviera esta información, le puede rebatir, ¿no? Pero generalmente ellos dicen que no hay reducción. Después lo veremos. Sí. Y estaban los periodistas también con los ojos como llenos esta mañana cuando lo presentamos, porque decíamos, pero bueno, y no decían los cabildos que había crecido. Entonces, nuestros datos son estos, son los datos públicos y oficiales, nosotros no estamos inventando nada, lo que pasa es que sí que hacemos una lectura de esos datos. Después hay prensa y prensa, ¿no? Claro. Esa ya es otra, ¿no? Sí. Que responden a los intereses de clase, ¿verdad? No de las clases de trabajo social, sino de las clases dominantes, ¿no? El plan concertado solo atiende los servicios sociales municipales al 17% de la población de toda Canarias. De cada 100 personas en Canarias, solo 17 tiene acceso hoy a los servicios sociales. Esto es gravísimo, ¿no? Y ni siquiera llega o solo llega a una de cada 2 personas que está en una situación de pobreza y exclusión social. De tal manera que no solo no llega a toda la población, sino que especialmente a los que tiene que llegar con prioridad, que es a la gente más empobrecida, solo llega a la mitad. El perfil más que suele participar y ser parte o gente atendida en los servicios sociales municipales, la mayoría mujeres, mayores y personas con diversidad funcional, ¿no? Eso nos lo explica Gisela después, si alguien tiene alguna duda con el tema del concepto, ¿no? Que es muy interesante. Hay una trabajadora social cada 16.000 habitantes, cuando el ratio o lo que se plantea como criterio es que haya una trabajadora social contratada como mínimo cada 3.000 habitantes. En Canarias hay 5 veces por debajo de lo que se plantea como lo que tiene que ser. Y en concreto en la isla de Gran Canaria es 25.000 personas por cada trabajadora social contratada, ¿no? Sabiendo que encima de las compañeras que están contratadas, de cada 3, una es la que está en plantilla fija y 2 son eventuales, con lo que eso supone para los procesos realmente de acompañamiento, de apoyo, el que te tengas que abrir tu intimidad y tu vida a un montón de gente diferente porque tienes que ir pasando por las trabajadoras sociales que van contratando los ayuntamientos. En Canarias no tenemos una cosa que existe en el Estado español, que es un aplicativo informático, una herramienta informática donde se recoge la cantidad de personas atendidas, qué perfil tienen, qué características. A partir de esa realidad
se hacen diagnósticos y se pueden hacer buenas planificaciones. Pues eso en Canarias no existe, ¿no? En Canarias lo que hay es ningún sistema, ningún aplicativo. Muy buena, pueden pasar, están en su casa. Estamos aquí ya contando cuál es la respuesta de las administraciones públicas, para que ustedes se hagan una idea. Pues en Canarias no existe ese sistema de recogida de información y cuesta muchísimo tiempo y trabajo el sacar algunos datos mínimamente transparentes que nos puedan hacer ver cuál es la realidad de los servicios sociales. Por supuesto que es completamente interesado. Cuanto una información esté más invisible y más oculta, es más difícil para denunciar, para sacar a la luz y también para buscar alternativas, ¿no? Que eso es lo que hemos intentado con este y con otros informes que hemos hecho desde Redescan y con la participación en concreto especialmente del colegio. Lo que hemos percibido de los servicios sociales municipales es que cada vez están más recentralizados porque hay menos, ¿no? Se cierran servicios, se cierran recursos y la gente tiene que ir cada vez más lejos a buscar una alternativa para acceder a los servicios sociales. Pero además, la incorporación cada vez más importante de la privatización de las empresas y de convertir esto de los servicios sociales, que es un derecho, en pura mercancía. Y lo que vemos es que hay un descenso de las partidas en todas las prestaciones y las hemos puesto como por orden. La que más llama la atención es la reducción brutal que ha habido en alojamiento alternativo, esos espacios de acogida a aquellas personas que no tienen condiciones en su vivienda o personas que están en una situación de sin hogar. Ha habido una reducción del 81% de estas partidas, del 42% de las partidas de apoyo a la unidad de convivencia, a las familias, a los hogares, un 34% menos en prevención e inserción, en aquello que puede atajar la situación antes de que se ponga más grave, y el 18% menos en ayuda a domicilio. Si ya había poca y no llegaba a toda la gente que lo necesita en nuestros barrios y en nuestros pueblos, ha habido una reducción brutal de un 18% en este servicio de ayuda a domicilio. Con el plan concertado, nosotras ¿qué planteamos? Lo voy a decir muy rápido porque sí que después vamos a globalizar las propuestas para no volverle loca la cabeza, ¿no? Pero sí que exigimos políticas sociales que realmente sean políticas de justicia, por derecho, no arbitrarias, no solo asistenciales, también asistenciales, pero nos hace falta asistencia, nos hace falta promoción, nos hace falta prevención, trabajo comunitario, ¿no? Y cooperativo, y exigimos también políticas por derecho subjetivo. Eso significa, cuando algo es un derecho subjetivo, tú lo puedes reclamar vía judicial, cosa que ahora no podemos hacer con los servicios sociales. También cuando es un derecho subjetivo tiene que tener la financiación suficiente y estable. También cuando es un derecho subjetivo tiene que haber un catálogo de prestaciones y de servicios fijos, ¿no? Lo que quiera el ayuntamiento, porque mi ayuntamiento es súper chachi y me hace un servicio de apoyo a la infancia. No. Hay un catálogo que todos los municipios tendrían que tener, ¿no? Y eso es lo que exigimos. Además de un incremento económico, por supuesto, un marco normativo nuevo y el cumplimiento del actual, más personas empleadas, más inversión en las prestaciones básicas y que lleguen los servicios sociales a todas las personas. Después veremos las propuestas más generales. También pusimos el foco de cuál era la respuesta de la administración con respecto a la prestación canaria de inserción. Y ahí descubrimos que de las 58.000 familias que en Canarias no tienen ingreso, solo de cada 1.000 familias le llega a una la prestación canaria de inserción. De cada 1.000 familias que no tienen ingreso en Canarias, le llega solo a una. Y de las personas que están con tasa de riesgo de pobreza y exclusión, al 0,5%. No llega a ese 35% que antes nos decía David. La prestación canaria de inserción tiene que dar respuesta a las personas que no tienen nada, que no tienen ningún ingreso y que tiene que ser una prestación de emergencia total, de inmediatez, ¿no? Y aquí vemos cómo no solo no llega a la mayoría de la gente que lo necesita, sino que además el problema que tiene es que cuando llega completamente atrasado. Los plazos desde los ayuntamientos a la consejería son de más de 5 meses
y las resoluciones de la comunidad autónoma, el 34%, tardan casi 2 años. Nos hacemos una idea de lo que supone esto de dolor, de sufrimiento y de completa injusticia y de discriminación con la gente, o la gente que más está sufriendo esta política social, ¿no? El 64% de las personas que reciben la prestación canaria de inserción vive en la provincia de Las Palmas y el 71% son mujeres entre 35 y 44 años o sin estudios o con estudios primarios y todas en una situación de desempleo o con una situación que no tiene ningún tipo de ingreso. Vimos cuando estudiamos la prestación canaria de inserción que hay una gran reducción entre quien lo solicita, las que se tramitan, las que se conceden y las que se deniegan, de tal manera que hay ahí unos pasos burocráticos tan terribles que la mayoría de la gente al final dice, mira, yo prefiero buscarme la vida por otra vía y de otra manera, porque con esto, entre que nos llega tarde o no te llega, ¿no? O tienes que pasar por tanto proceso burocrático, podemos decir que la prestación canaria de inserción no está respondiendo a la situación de emergencia que tiene nuestra población. El presupuesto no solo es insuficiente, normalmente se acaba en abril, mayo, se acaba el presupuesto de cada año, ¿no? Sino que además en el 2012 y en el 2013 se quedó sin ejecutar 951.228 euros. ¿Quién puede comprender que una partida que se acaba no se termine de ejecutar al 100%? No hay ningún tipo de control ni de presión para que el gobierno, como mínimo, consuma todos los dineros que realmente dicen que invierten en esto. Y después hay una reducción brutal de la partida de dinero que es para contratar a gente en los ayuntamientos, que es la puerta de entrada para que puedas hacer la solicitud de la prestación canaria de inserción. Si se contrata a menos gente en los ayuntamientos, hay menos solicitudes, pero porque como en la ley de promoción a la autonomía, no es que haya mejorado la situación de las personas, sino es que no hay gente para recoger, ¿no?, las solicitudes y para plantear ningún proceso de trabajo. Bueno, nuestra propuesta es una renta básica, universal, individual, suficiente y por encima, por supuesto, del umbral de la pobreza. Por eso decimos suficiente e incondicional. Que la prestación canaria de inserción llegue a esos 58.000 hogares, que se acorten los plazos, que haya unas ayudas que sean inmediatas, que no dependa de el que te elaboren un plan de integración, como aparece en la ley, ¿no? Porque no queremos que nos integre nadie, lo que queremos es tener las condiciones de vida que tenemos por derecho. Bueno, y más cositas, pero cuando nos metemos con la ley de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, Canarias somos a la colista, ¿no?, a la cola en la aplicación, y esto supone muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento y muchísima injusticia, ¿no? Para que no perdamos de vista que ante los datos que daba David, el 65% de las 163.000 personas que sufren esta situación de necesitar para la vida diaria un apoyo o un acompañamiento, el 42% está sin reconocimiento oficial. Y hay un 51% de la población que tiene ya el derecho concedido, pero que no le llega la prestación. Es lo que hemos oído alguna vez de personas en el limbo, ¿no? Que en el limbo está Inés Rojas, en todo caso, ¿no? Pero sí que es como las personas que se quedan, que tienen el derecho, que tienen la resolución, pero no te llega la prestación, ¿no? Eso también pasa con la prestación canaria de inserción, que es una irregularidad total. El 46% de las personas están pendientes de la concesión. Y la media que tiene para resolverse las solicitudes en Canarias es de 11 meses, casi un año para que se resuelva, no para que te llegue después, porque después está el 51% que una vez te resuelve, no te llega hasta que ya se verá, ¿no? Unas 12.000 personas están en esa situación. Y el perfil mayoritario es mujeres mayores. Es el colectivo de la feminización, digamos,
del empobrecimiento, de la desigualdad, de las personas que acceden a los servicios sociales, de las personas que padecen o que solicitan la prestación canaria de inserción y de los que solicitan esta prestación, es un colectivo de mujeres, Aumentan las solicitudes y cada vez son menos las personas atendidas. Aquí hay una magia potagia que en el decreto que aparece en el gobierno de España en julio del 2013, dijeron que ya no se iba a dar respuesta a otro grado que se tenía que poner en marcha en el 2013, ¿no? Y ahora dice, es que hay menos lista de espera. Lo que hay es que usted, si me ha quitado requisitos y condiciones y recursos, claro, ¿no? Entre eso y la gente que se muere esperando la concesión de la ayuda, ¿no? Bueno, no se desarrolla una figura que fue una reivindicación muy importante, sobre todo el Foro de Vida Independiente, que es el asistente personal, que es realmente lo que evita el negocio que hay detrás de la aplicación de esta ley a través de las residencias y a través de otro tipo de aspectos que no tienen que ver con realmente llegar a trabajar la promoción de la autonomía, ¿no? Exigimos que haya una inmediata atención a más de 12.000 personas en el limbo. Queremos que se desarrolle el asistente personal, que en Canarias se dedica 0 euros a este aspecto, y que se atienda a todas las personas, ¿no? Como ven, propuestas muy sencillas. Cosa importante decir en este informe, que las ayudas técnicas en la ley aparecen en una disposición adicional y dependerán de los presupuestos. Sí. O sea que las ayudas técnicas, que sería algo imprescindible junto al asistente personal, porque es ley de promoción de la autonomía personal, aunque todo el mundo la conoce como ley de dependencia, y no es casualidad que se conozca así, no es casualidad, porque es la única forma de justificar el desarrollo. Eso ni siquiera aparece por ningún lado, las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas, digo, explícalo para que nos entendamos. Yo soy totalmente independiente porque tengo una silla de rueda eléctrica. A mí me quitas la silla de ruedas y ya me fastidiaste. Eso es. Y que eso dependa de si hay presupuesto. Exacto. Es relegar, ¿no? Hacer genocidio, que es lo que tú sueles siempre pues, compartir, ¿no? Hacer un genocidio callada la boca con este colectivo, ¿no? Pues cuando vamos a los presupuestos, ahí la cosa queda muy clara, ¿no? El primer gran, digamos, la primera gran constatación es que el presupuesto es insuficiente, pero es que además que se ha recortado en un 30%, ¿no? Las actuaciones, el presupuesto para las actuaciones de protección y promoción social en el gobierno de Canarias. Primero vamos a ver el gobierno de Canarias y después las entidades locales, ¿vale? El gobierno de Canarias, una reducción del 30%, 233 millones menos. Estamos hablando desde el 2007 al 2014, ¿vale? Que ha sido nuestro periodo de investigación. En el 2007, 41 millones más que en el 2015, para que veamos la diferencia, ¿no? Se invertía más en servicios sociales en el 2007 y antes del 2007 que después. De cada 100 euros que se gasta el gobierno de Canarias, solo 4 va para servicios sociales. Solo 4, porque siempre dicen, ¿no?, que en políticas sociales es lo que más se invierte. Política social meten de todo, ¿no? Y lo más importante es decir, en servicios sociales, de cada 100, 4. Las partidas todas tienen descenso, y hay de las 3 partidas que forman parte de las actuaciones de protección y promoción social, que es fomento de empleo, ha habido descenso, ayudas para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación y el Instituto Canario de Igualdad. Esas 3 grandes, digamos, partidas dentro de las actuaciones de protección y de promoción social han sufrido recortes, ¿no? Por programas también ha habido un descenso de 80 millones, después veremos rápidamente todos los programas en los que ha habido descenso, que han sido todos, y desaparece uno en el 2013 que es la atención social a las personas migrantes, ¿no? Desaparece, de repente ya está todo el mundo integrado y ya no hace falta este tipo de partidas para nada, ¿no? Esto es gravísimo. Que ya lo descubrí, ya descubrí qué pasa con eso. Bueno. Un cambio normativo de legislación no sé cuánto,
y a nivel de competencia, y lo que ha hecho ha sido difuminarse por distintos programas. Una especie de, ellos llamarán transversalidad. Ya. Es que es integración. El viejo truco, sí, sí, el viejo truco. Vamos, se las han cargado. Se las han cargado, me da miedo. Coldo, también con la aparición de la ley de dependencia se cargan el plan de mayores y el plan de discapacidad. Sí. Eso es muy Y las cuentas no salen. Es muy grave porque ahora ya no es que seas dependiente o no. O sea, ahora eres dependiente y podrás tener recursos o no, pero aquellos que no son dependientes, que son la inmensa mayoría, ya no tienen ningún tipo de recursos. Porque ya no existen personas con discapacidad. Ahora solo existen personas dependientes. Hay dos programas que se unen, que ellos dicen, hemos puesto cada vez más presupuesto para dependencia, y nosotros lo que hemos descubierto es que hay un recorte invisible, que es esto que está explicando Gisela, de 26 millones. Al unir dos programas, eliminan una cantidad de millones impresionante y dicen, no, ha crecido, porque ahora el programa, en vez de llamarse mayores y dependencia, se llama solo dependencia. Todo lo que implica ya lo que estás diciendo, o sea, ahora es dependencia, todo dependencia. Todo dependencia, y eso es una gran mentira. Metiendo a todo el mundo lo mismo sabe. Pues esa era una de las cosas que queríamos comentar, y un ascenso insuficiente en la cobertura para fomento de la inclusión, que es el programa que es de la Prestación Canaria de Inserción. Los recortes en los programas es para cooperación al desarrollo. Al lado son los millones que descienden, 13 millones menos. Atención a personas drogodependientes, 1,5 millones menos. Coordinación y planificación de servicios sociales, 9 millones menos. El gobierno de Canarias, estamos hablando. Planificación y apoyo a los servicios sociales, 2,8 millones menos. Prestaciones y otras ayudas sociales, 4,7 millones menos. Prevención e intervención en el área de infancia y familia, 34 millones menos. Ejecución de medidas judiciales de menores supuestamente infractores de delito, 9 millones menos. En prevención e intervención en el área de infancia y familia, recordemos que en Canarias el 40% de nuestros niños y niñas sufren una situación de riesgo de pobreza y exclusión. El 40%, más de 120.000 niños y niñas están en esa situación, y hay recortes encima en el área de infancia y familia. Promoción y fomento de la calidad de vida de las personas jóvenes, 2 millones menos. Promoción para la igualdad de oportunidades para mujeres, 3,6 millones menos. Como ven, ha habido unos hallazgos importantes. Nosotras que planteamos como propuesta un incremento del presupuesto del Gobierno de Canarias con respecto a servicios sociales que dé respuesta realmente a cumplir los objetivos que tienen los servicios sociales, que es repartir la riqueza, que es satisfacer las necesidades básicas para todo el mundo y es garantizar los derechos para todas las personas. Esas tres tareas son las tareas que tienen los servicios sociales, y para eso hace falta financiación suficiente, estable, y no como la que existe ahora, ¿no? Que lo elaboremos participadamente, esos presupuestos, y no como ahora que se hace a escondidas. Incluso tienen que informarlo en el Consejo General de Servicios Sociales de Canarias y no se informan, ¿no? Es una cosa como que les da igual un poquito todo, y lo que les decía antes del derecho subjetivo. Pero en las entidades locales, que decíamos, bueno, vamos a ver si en las entidades locales la cosa mejora de la financiación, ¿no? Un poquito para ver si podemos sacar la cabeza en algún lugar. Tanto los cabildos como los ayuntamientos han tenido recortes en servicios sociales, en las partidas de servicios sociales, desde el 2007 al 2014. Los cabildos de las islas hemos visto que cuando crece el presupuesto general de los cabildos, no crece la inversión en lo social. Ahora, cuando hay recortes de los presupuestos en general de los cabildos, hay recortes en lo social. De tal manera que es una gran injusticia. Han descendido las partidas en servicios sociales en todos los cabildos y tiene un escaso peso los servicios sociales en general en los presupuestos de cada una de las entidades, ¿no? En los municipios ha habido un recorte de 170 millones en Canarias de euros, ¿no? Que lo decimos así como si fuera un pisquito chico, ¿no? Digamos que es una cantidad de dinero impresionante el recorte. Cuando recuerden que aumentaba el 40% la demanda, ¿no?
y se reducen las partidas encima presupuestarias. Y el gasto medio por habitante en las actuaciones municipales de protección y de promoción son de 98 euros. ¿Qué exigimos? Que a más presupuesto, más inversión social, que incrementen todas las partidas de servicios sociales y que llegue a un mínimo del 17% en cada uno de los cabildos. Necesitamos que haya más igualdad y más equidad en el reparto de los presupuestos por territorios en función de las necesidades y de los colectivos donde haya más situaciones de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y que haya como unos baremos mínimos comunes para todos y para todas, porque ahora mismo cada municipio hace y deshace lo que considera, ¿no? Y por supuesto estabilidad en los equipos de trabajo para dar una atención de calidad a las personas, y como a veces hacemos esa imagen, es como si en una operación a corazón abierto despiden en la mitad de esa operación a la mitad de la plantilla, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy en servicios sociales, ¿no? Lo que pasa es que el tipo de relación que se crea, el tipo de atenciones que se crea, no es tan visible, ¿no?, como los sanitarios, pero dejas a la gente en una situación de desprotección, de indefensión, de decir, bueno, de impotencia también. Coño, los servicios sociales no son un derecho para todas las personas y no tengo yo derecho a tener unas condiciones de vida adecuadas. Eso que aparece en la Constitución y en todos los marcos normativos, pues sí tenemos derechos, pero no se respeta y se está incumpliendo en Canarias de una manera brutal. Y por último, con respecto a la respuesta, estamos viendo la respuesta de las administraciones locales al contexto social y económico que antes decíamos de más desigualdad, más discriminación, más injusticia, pues ya está de un gran desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Cuando se aplique la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que se aprobó el año pasado por parte del gobierno del Partido Popular, en Canarias, de los 88 municipios que somos, 60 van a quedar sin competencia en servicios sociales. Se van a quedar sin servicios sociales, sin derecho a los servicios sociales, más del 20% de la población, más de 430.000 personas. También para esto lo que exigimos es un incumplimiento de la aplicación de esta ley, ¿no? Porque esta ley seguro que sí que la aplican con rigor, pero no las distintas normativas que tenemos como derechos sociales. Y también, bueno, con esto por supuesto que haya servicios sociales en cada uno de nuestros barrios y de nuestras ciudades, porque los servicios sociales son una necesidad básica que tiene que estar próxima, descentralizada y cercana para que llegue realmente a toda la gente. Y ahora compartimos con ustedes, Carmen Denis, las conclusiones del estudio y las propuestas en general. Después de ver las constataciones en relación a los indicadores del contexto y en relación a la respuesta de las administraciones públicas, hemos llegado a unas conclusiones y a unas propuestas generales. Conclusiones. La primera, que el sistema público de servicios sociales no está dando respuestas adecuadas a las necesidades y a los derechos de la población en Canarias. Si recuerdan lo que nos explicó David, los indicadores nos muestran que por un lado está aumentando el aumento de la precariedad en las condiciones de vida de la mayoría de la población y sobre todo en los sectores más empobrecidos. Menores ingresos en los hogares, los precios más altos, la escasa cobertura en prestaciones ligadas al desempleo. Y entonces, si la respuesta de las administraciones públicas ante esto es nada, ¿qué es lo que pensamos? Que está contribuyendo a aumentar la desigualdad en Canarias. Segunda conclusión, el aumento de la demanda de servicios sociales. Y sin embargo hay reducción del personal, de los servicios, hay una disminución en la financiación y un aumento de los niveles de privatización. ¿Qué consecuencias trae? Que haya un aumento de la demanda de servicios sociales y las situaciones de emergencia social y una disminución de la financiación. Primero, que crece la desprotección social. Ya lo vimos con lo que decía Coldo de la gestión nefasta de la PCI y a la Ley de Promoción de la Autonomía, que genera desigualdades territoriales,
Tercera consecuencia, que hay un incumplimiento de la legislación, los principios de universalidad, cercanía y proximidad. Llamada de atención con lo que va a pasar a fin de año, no la fiesta, sino con la puesta en práctica de la Ley de Modernización de la Administración Pública. La tendencia a recentralizar los servicios, o como decía Coldo, a desaparecer en la mayoría de los casos. Cuarta consecuencia, un incumplimiento de las funciones de redistribución justa y equitativa de la riqueza. Especialmente grave en esta situación de crisis y especialmente grave cuando lo comparamos con los datos del resto de España. En el estudio, en el anexo que tenemos, se comparan los datos y parece una caja negra. Propuesta. Primera, que el sistema público de servicios sociales en Canarias sea universal, cercano, próximo, redistribuidor de la riqueza, facilitador de la satisfacción de necesidades y el acceso a los derechos. Segunda propuesta, que contribuya a erradicar las situaciones de desigualdad. Tercera propuesta, cumpla con los objetivos marcados por la Ley de Servicios Sociales en Canarias. Aumento de la financiación pública, reorganización e incremento de los servicios y recursos, donde la participación se convierta en elemento clave, y mantener la responsabilidad y gestión pública de los servicios sociales, frenando y revirtiendo la privatización de los mismos. Para concluir, ¿qué pensamos? Que desde el punto de vista ético y con ganas y disposición de las administraciones públicas, las políticas sociales deberían de velar, de cumplir el paradigma de la justicia social con voluntad, y no siendo como hasta ahora, asistenciales, residuales, o como vimos en las condiciones de vida, la tendencia es a más de lo mismo.